Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y vamos a pasar de una vez a darle la bienvenida al profesor Miguel Castillo, quien es experto en temas de migración, para que conozcamos no solo los escenarios, que planteemos escenarios, eso nos parece muy importante para poder tomar decisiones, porque todos tenemos que tomar decisiones en este proceso, tomar decisiones que nos permitan enfrentar los retos que van a significar en el mediano y largo plazo el aumento de los deportados. Aunque antes de que comenzáramos formalmente, durante la pausa, Miguel nos comentaba de que la migración de los guatemaltecos tiene particularidades que no las vamos a encontrar en los inmigrantes en Estados Unidos de otros países, que lo que sí es que no significa que no tengamos también competencia los guatemaltecos en esas áreas. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a Miguel para que él nos explique primero que todo, Miguel, cuáles son esas características de la migración de guatemaltecos que nos diferencia, por ejemplo, de los venezolanos. Bienvenido y adelante. Gracias. Como te decía previamente, la migración, digamos, tiene diversas aristas y en el caso guatemalteco no es la excepción. Lo primero, entender que tanto la migración como el retorno o los retornados es un fenómeno que en el caso guatemalteco ocurre constantemente, ¿verdad? Si vemos las cifras o simplemente vamos al aeropuerto, te darás cuenta que un promedio de 2 vuelos diarios traen a guatemaltecos retornados, ¿verdad? Eso es muy importante de tomar en cuenta. No estamos, digamos, delante de algo que no sea nuevo para nosotros. No es algo nuevo para nosotros, es algo recurrente. Quizás para otras naciones y por el contexto del cambio de gobierno en Estados Unidos, el problema ha adquirido una dimensión pública diferente. Pero, digamos, estamos acostumbrados tanto a la ida como a la venida de guatemaltecos. Entonces, entender, digamos, la situación actual no es necesariamente, digamos, una cuestión de alarma o una situación, digamos, que no hayamos vivido o que no estemos viviendo constantemente. Lo segundo también es entender que la migración guatemalteca tiene unas características particulares. Por ejemplo, nosotros hemos, guatemaltecos que han migrado a Estados Unidos, básicamente lo hacen a 2 tipos de actividades. Primero, las agrícolas. Porque, digamos, hace algunas décadas estos puestos los ocupaban mayormente mexicanos. Pero los mexicanos dejaron de interesarse en la actividad agrícola. Se fueron legalizando y fueron cambiando, digamos, de actividad. Lo lógico es que estas personas luego busquen dedicarse a otras actividades y casi todos se encuentran en los servicios, ¿no? Restaurantes, hoteles. Hay un paso de la migración agrícola a la migración al área de servicios. Entonces, hace décadas esta población de mexicanas se trasladó a esas otras actividades. Esos espacios fueron cubiertos por guatemaltecos. ¿Por qué guatemaltecos? Porque a diferencia de los salvadoreños y los restos que está al sur, los guatemaltecos tenemos somos un país agrícola, con una mano de obra, digamos, y una lógica de trabajo agrícola que no se encuentra en otros lugares. El guatemalteco, la agricultura es innata, y entonces esos espacios se fueron cubriendo con agricultores guatemaltecos, ¿verdad? Es decir, no se iban a aventurar. Digamos, los guatemaltecos en general no es que vayan a aventurar a la frontera o a Estados Unidos. La mayor parte de casos que yo conozco, las personas van directo ya a un trabajo establecido, es decir... literalmente, el otro día que llegan ya están trabajando. Y hay casos así, digamos que ya es por contrademanda, digamos, hasta llegó tarde, ¿qué le pasó? Debió haber venido más temprano. Entonces los guatemaltecos, digamos, se han dedicado a eso. Y lo segundo es el tema de la construcción, también que empezó a ser, digamos, otras nacionalidades y todo, creo que especialmente chinos e hindúes, se cambiaron de actividad, y los guatemaltecos, por esa misma otra de las características, somos buenos artesanos.
¿verdad? La artesanía, eso es algo muy de los guatemaltecos. Esa finura en la mano para hacer ciertas cosas no la vamos a encontrar en personas de otras nacionalidades. El guatemalteco es casi un artista a la hora de arreglar una pared, de poner una puerta. Es decir, tiene un sentido de delicadeza que otras nacionalidades no lo tienen. Entonces, esto ha hecho a los guatemaltecos muy, muy apetecidos, digamos, para este tipo de actividades. Entonces, la migración empezó a ser, digamos, intensa en los últimos años. Por eso vemos el boom de las remesas. Pero entonces es un guatemalteco que va, digamos, se dedica a estas actividades y, digamos, tiene otra característica. A veces no es tan visible. Guatemalteco no va a armar mayores escándalos a Estados Unidos. Es una mano de obra, son personas, porque nuestra cultura es una cultura, digamos, muy respetuosa, ¿verdad? No, sí, habrá guatemaltecos que hacen escándalos y los regresan, eso ni modo. Pero la mayoría no son así, digamos, sí, porque somos una cultura tal cual nos vemos acá, ¿verdad? Muy respetuosa, entonces es muy, muy agradable. Yo lo he escuchado de agricultores norteamericanos. Es muy agradable trabajar con guatemaltecos, ¿verdad? Entonces constantemente está esa demanda de más guatemaltecos. Esa es la característica de nuestra migración. El retorno, pues, es lo normal. Entonces bueno, básicamente el guatemalteco es cortés. Uh-huh. Pienso yo que es una forma de describir a los guatemaltecos. Lamentablemente, muchos juzgan al margen, y cuando me refiero al margen es de 3 millones de guatemaltecos, uh-huh, o 4 millones de guatemaltecos que vivan hoy en Estados Unidos, de los cuales muchos ya se han legalizado. Uh-huh. Y según vi, tal vez nos podés corroborar estos números, Miguel, porque son números de 2022, se calculaba, uh-huh, que eran poco menos de 700,000 los que habían ilegales, uh-huh, para ese tiempo. Muy probablemente para esta fecha ese número ha aumentado, aunque podemos ver que mal que bien algunos han ido logrando, uh-huh, legalizarse. Entonces, no sé qué estimaciones tendrás en lo que respecta a esto, pero lamentablemente de esos 3, 4 millones, ¿cuáles son los guatemaltecos que saltan a los titulares? Lamentablemente, señor de apellido Zapeta, y digo lamentablemente apellido Zapeta, porque ese es un nombre que tiene un respeto importante en Guatemala, que vino y pues quemó a una indigente en el tren, en el metro en Nueva York. Esos son los titulares. O el otro que apuñaló a 7, 8 personas en el Strip en, uh-huh, Las Vegas. Entonces, eso, vamos a decir, pues, cierto amarillismo, uh-huh, que hay en todos los medios, o sensacionalismo, me parece más, uh-huh, correcto, es el que es triste ver titulares que dicen guatemalteco, uh-huh, asesina, uh-huh, a una mujer quemándola, y más ahora, uh-huh, en los tiempos que vivimos, podés tú ver la, uh-huh, muerte de esa señora en el montón, uh-huh, de videos que están circulando en lo que respecta a esto. Entonces, tristemente, ese, uh-huh, argumento, no solo utilizado de una forma populista, porque yo pienso, uh-huh, que el presidente Trump, uh-huh, lo ha utilizado de una, uh-huh, forma populista, le permite llamar a todos criminales, uh-huh, y delincuentes cuando es falso, uh-huh, y crear toda esta tensión política, uh-huh, y emocional, que sin duda dentro de un contexto principalmente emotivo, a lo que se presta es a abusos, uh-huh, y a violaciones, que pues espero yo que con el pasar del tiempo bajen, uh-huh, las aguas y esto pase por procesos que al final respeten a aquel o aquella cuyo único fin de llegar a Estados Unidos era el poder mejorar, uh-huh, su calidad de vida trabajando. Y tan sabemos lo productivo que son nuestros compatriotas, que hoy, ¿qué haríamos los guatemaltecos que vivimos en Guatemala?
sin las remesas que mandan a sus familiares en nuestro país, Miguel. Pues mira, hay varias cosas. Lo primero es el caso de Nueva York. Solo te adelanto algo. Sí. No hay un solo video que demuestre que la persona, el guatemalteco, fue el responsable. Hay videos circunstanciales, pero no hay ya a la hora del juicio. Entonces, este caso también, digamos, tiene, decir, se usó, digamos, fue mediático y todo, pero creo que ya la justicia norteamericana también es muy, muy especial, no es cualquier cosa. Y creo que tendremos alguna noticia extraordinaria en ese caso. Pero eso es una cuestión al margen, sí, lamentable, pero lo es. Pero bueno, mira, pues ojalá. Sí, pero es que fíjate, eso, te voy a usar otra vez el método, digamos una cuestión comparativa. Si tú vives en Nueva York hoy día, te dirán que los habitantes de Nueva York están cansados de los venezolanos, así, con nombre propio. Los venezolanos son los que viven en las calles, los que no buscan un trabajo, pero esta es una característica que, digamos, que hay necesidad de entenderla en función del tiempo. Estamos hablando de las generaciones venezolanas que crecieron en el chavismo, donde el Estado supuestamente lo era todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que más... Y era nada. Era nada a la vez, sí. Es decir, si tú hablas con personas que hay en Nueva York, los venezolanos están a la espera de que les den una tarjeta de racionamiento, de comida, les den esto. Es decir, no es una incorporación, digamos, inmediata, porque tampoco la buscan. Es que son ciudadanos venezolanos se acostumbraron a que el Estado supuestamente era el que tenía que darles todo su vivir, ¿no? Su forma de vida. Entonces, en ese caso, digamos, allá, en ese momento, y creo que si vemos las noticias también, hay mucha más referencia a la migración venezolana que a la guatemalteca o a la de cualquier otro país. Es por eso mismo, porque, digamos, son obviamente culturas diferentes y condiciones diferentes entre un venezolano que quizás tenga algún mejor nivel educativo, digamos, pero que no tiene la dinámica de trabajar, digamos, como el guatemalteco. En un país como Guatemala, donde 8 de cada 10 personas viven por su, digamos, no son empleados formales, sino que viven de su propia dinámica. Solo con ese detalle te das cuenta de la forma diferente de llegar de los guatemaltecos y trabajar. El guatemalteco llega y empieza a trabajar, empieza a buscar cómo trabajar. Lamentablemente, espero que no se vea mal, digamos, decir, pero el venezolano espera que el Estado de Nueva York o la ciudad de Nueva York le brinde algún tipo de apoyo. Y eso lo puedes corroborar de veras con personas que viven allá. Pero digamos, este ejemplo nos sirve para dimensionar o caracterizar más la migración de los guatemaltecos, ¿verdad? Por ende, yo creo que el impacto de las decisiones en materia migratoria de la nueva administración norteamericana, prudencia, tendremos que esperar un poco, digamos, a ver cómo resulta, cuáles son los resultados. Claro, sería... ¿Cuál va a ser el principal indicador si hay algún tipo de cambio? Pues será el nivel de remesas, ¿no? Ahí será donde realmente nos enfrentaremos a la realidad. De personas que deportan, ¿no? Sí, la cantidad de personas es una cuestión circunstancial, creo yo, ¿verdad? Y en última instancia, digamos, creo que el gobierno empieza a hacerla bien en el sentido de que, bueno, ahora los van a trasladar, parece, al Parque de la Industria. Sí. Pero antes solo llegaban al aeropuerto, les apoyaban con sus documentos y creo que les ayudaban a subirse a un bus e irse a su casa. El traslado al Parque de la Industria tiene, obviamente, digamos, por si la cantidad es mayor, además pero también de hacerles mejores entrevistas, sí, digamos, entrevistas más en detalle. Hoy escuchaba al encargado de migración de Guatemala decir que han identificado cientos de personas de los últimos días que tienen un muy buen nivel de inglés. Sí, deben de estar pensando en que en los call centers, ¿sí? Pero ya en este momento en Guatemala pienso yo que se ha reducido la oferta de los call centers y ha aumentado, al revés. Se ha reducido la oferta, la demanda en los call centers de trabajo y ha aumentado
la oferta precisamente por las deportaciones que se han dado, como bien lo mencionabas, Miguel, en los años recientes. Y lamentablemente en Guatemala, en lugar de eliminar los obstáculos a la inversión, cada vez lo complican más entre el Congreso y el Ejecutivo de nuestra Guatemala, lo que es lamentable en este punto. Entonces me parece eso interesante. Y yo el único comentario que tenía que hacer es ese mal recuerdo que tiene para los guatemaltecos el que manden a alguien al Parque de la Industria, porque por el COVID. Es donde mandaron a morir, literalmente, mucha gente que no debió morir, fue a morir al Parque de la Industria. Es interesante que lo he visto. Y solo paréntesis, para aquellos que ya están a punto de sacar la ciudadanía estadounidense, para que vean las ironías. Donald Trump eliminó un requisito, porque resulta que era requisito para que te dieran la ciudadanía estadounidense el mostrar que te habían vacunado contra el COVID-19, y ya eliminó ese requisito Donald Trump. Es un poco el inicio esto se tiene que adaptar, ¿no? Se va a adaptar en función del mercado norteamericano, del requerimiento de mano de obra que ellos tengan. A la larga, esto va a ser, creo yo, el principal factor, ¿verdad? Más allá de lo que está sucediendo en este momento. Recordemos que el tema de la migración en su conjunto era un tema principal de la campaña de Donald Trump. Entonces, obviamente, las acciones que está tomando, pues podemos verlas como eran previsible que esto sucediera, ¿no? Ahora, un punto solo particular, digamos. Ok, los call centers, pero si yo fuera un constructor guatemalteco o un agroindustrial guatemalteco, estaría por ir a poner mi mesita al Parque de la Industria. Recordemos que en Guatemala hay escasez de mano de obra para la construcción y especialmente para la agroindustria. Así que, digamos, otra vez el escenario es interesante, digamos, y sabemos que, de repente esa demanda interna que hoy día increíblemente tenemos también puede ser que se atienda de alguna manera. Es decir, tiene muchas aristas. Y que tiene, bajo la perspectiva que lo pones, tiene la ventaja de que ya traen otra, no solo disciplina de trabajo, sino adicionalmente conocimientos, si querés, tecnológicos mejores que los que tenían cuando estaban trabajando en la construcción o en la agricultura aquí en Guatemala. Sí, hay una mejora. Se cualifica mejor la mano de obra, ¿no? Estando allá, los agricultores también. Y ojo, hay otro detalle que quizás a veces ha pasado desapercibido, pero que tú en campo, estando en las áreas rurales de Guatemala, lo ves. En el último año, especialmente en el 2024, Guatemala perdió, digamos, o Estados Unidos ganó, muchísimos técnicos agrícolas. Ya no te estoy hablando de agricultores. El sector agroindustrial y en general la agricultura perdió a numerosos técnicos. ¿Por qué? Porque, digamos, otra vez el mercado. Estados Unidos, obviamente, necesita agricultores, gente. Pero ¿quién los dirige a ellos? ¿Verdad? ¿Es un ingeniero graduado en Texas A&M el que dirige a nuestros agricultores? No. Empezó el año pasado un constante flujo de técnicos, que te digo, peritos agrónomos, ingenieros agrónomos, que de la nada empezaron a recibir demanda, digamos, de posibilidades de trabajo, porque ¿quién dirige al agricultor que hace la recolecta y todo? Se necesita también, y Estados Unidos no tiene ese segmento de mano de obra calificada. ¿Por qué? Bueno, no es del interés quizás de un norteamericano, disculpa la palabra que voy a usar, ser caporal, ¿verdad? Que es la palabra que usamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, pero para un recién graduado de agronomía en Guatemala, el salario pues ha sido interesante. Entonces también ese segmento se empezó a ir en el año 2024. Entonces, como te digo, hay una dinámica. Que el año pasado también estuvo esta dinámica de que se fueron muchos también pilotos de trailers, ¿no? Sí, se perdieron. Aquí no hay. Aquí no hay pilotos. Literalmente no se encuentran, ¿verdad? Y es también, como has visto tú, en la agroindustria, ¿verdad? Mujeres trabajando ahora, manejando sus máquinas impresionantes, ¿no? Pero es porque, digamos, cambió y
ha habido ese Dentro de poco efecto. también ellas se van a ir. Sí, es decir, yo diría que estamos viviendo, hemos vivido en los últimos años la época de oro de la migración guatemalteca, como lo fueron los mexicanos, los salvadoreños. Se recuerdan, en los años 60 y 70 tenían, digamos, un mercado. El guatemalteco recién, digamos, yo creo que lo podemos ver, las estadísticas de remesas en Guatemala empiezan en el año 2000. Antes las cuentas nacionales no registraban las remesas porque no era un tema importante, ¿no? Es decir, es en ese momento. Y que sí había migrantes, pero no eran tantos. No, el guatemalteco es el que más se ha resistido a migrar, digamos, de los latinoamericanos, los centroamericanos, ¿no? Es el más, culturalmente, es el más apegado a la tierra, ¿verdad? El que le es más difícil separarse de la tierra, digamos, y el fenómeno de la migración en Guatemala empezó mucho después, digamos, y encontró su espacio, ¿no? Ya cuando otras nacionalidades, digamos, dejaron de ser interesantes, ¿no? Así que, y eso creo que eso no va a pasar todavía en algunos años, ¿no? Todavía hay un espacio todavía, creo yo, para migrantes guatemaltecos en Estados Unidos, como lo hay en Canadá, por ejemplo, ¿no? Que es un procedimiento muy ordenado de migración temporal. Quizás lleguemos a ese mismo tema en Estados Unidos, ¿verdad? Una migración para época de cosecha, para determinadas actividades, ¿verdad? Algo que, digamos, también cumpla con las expectativas que tiene Estados Unidos de cómo... expectativas legítimas de poder controlar su frontera, ¿no? Fíjate que yo he contado aquí la experiencia hace un par de años. Estuve en una actividad en un hotel así en el área rural de New Hampshire. Uh-huh. Así, literalmente estaba así metido entre el monte casi. Pero me fui a encontrar que habían quienes estaban atendiendo en el restaurante eran hondureños. Entonces me puse a platicar con ellos. Y me contaban que ellos eran de estos que van precisamente en los trabajos temporales. Uh-huh. Entonces van en la época que era fuerte de ese hotel, por ejemplo, que es un hotel principalmente que trabaja en el invierno porque está cerca de montañas y llega a esquiar la gente. Entonces ellos se iban en esa temporada, así toda la temporada de nieve. Y ya tenía 4 años de estar yendo, que iba a trabajar 6 meses y se regresaba a Honduras y luego se volvía entonces dice que le iba muy bien estar trabajando ahí en esa temporada de 6 meses ahí y regresarse para acá. Y entiendo de que también aquí en Guatemala ya hay bastante cultura al respecto. Todavía no son tantos, pero hay algo así como 30,000 plazas todos los años de este tipo de trabajos, ¿no? Sí, y además, digamos, creo que a veces no hay estadísticas de detalle, pero, por ejemplo, muchísimos agricultores guatemaltecos ni siquiera llegan a Estados Unidos. ¿Y dónde están? En México. Porque México, digamos, la gente abandonó la agricultura. En México no hay mano de obra tampoco para la agricultura. Entonces, muchos guatemaltecos ni siquiera llegan a Estados Unidos, se quedan en México trabajando. Porque México tampoco, digamos, era lógico, la gente aspira a trabajar en posiciones diferentes, en la industria, está todo lo llamativo que ha sido la frontera de, digamos, todas las ensambladoras que hay en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces muchos mexicanos han abandonado la agricultura buscando asentarse en esas actividades industriales, ¿verdad? De maquila y todo, maquila industrial que hay en Estados Unidos. Entonces muchos guatemaltecos han ocupado esos espacios, algunos permanentes y otros temporales, también en México. Hay una interesante migración de guatemaltecos a México para las actividades agrícolas. Y también la hay en el área de servicios, ¿no? No sé si algunos guatemaltecos lo han hecho, no todos, pero si algunos han hecho el viaje por tierra de Guatemala a Cancún. Yo me he ido a Huatulco, sí, de Guatemala a Huatulco. A Cancún no, a Cancún. Pues si lo hicieras, te podrías dar cuenta que la mayor parte de restaurantes y hoteles que hay en la Riviera Maya son guatemaltecos. Son guatemaltecos los que están trabajando ahí. Porque, digamos, yo creí que tal vez Cancún como tal atrae a los mexicanos para trabajar, o quizás no les interesa esto, pero si tú viajas en esa ruta podrás encontrar, digamos,
la mayor parte de personas en los hoteles y en los restaurantes son guatemaltecos. También otro flujo de migración muy interesante que hay ahí, permanente alguna y otra de tipo, digamos, temporal, pero también lo hay, ¿no? Y hay, mira, termino con esto solo contándoles algo, ¿no? Tengo el orgullo de colaborar con una empresa agroindustrial que hace en la costa sur y en otras regiones del país un trabajo extraordinario con sus comunidades, ¿no? Y ofrecen, digamos, cursos técnicos de capacitación y todo, ¿no? De ser hacia a las comunidades de su entorno. Pero uno de los cursos más demandados es el de uñas acrílicas. Y la empresa le cuestionaba a sus propios trabajadores, miren, pero ¿por qué hacen esto? Es decir, ¿por qué no, esto no va a cambiar la vida de nadie? Digamos, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Verdad? Eso, uñas, eso no. ¿Verdad? En eso vienen los encargados. Mira, es que le tenemos que ser sinceros, ¿verdad? La demanda en Estados Unidos para este tipo de actividades es imposible cubrirla. Entonces, todas las personas que hacen estos cursos de uñas se van a Estados Unidos con trabajo permanente. Más bien, digamos, lo que mandan a contar es que están trabajando 7 días a la semana porque no pueden, digamos, atender toda la demanda que hay para este tipo de actividades. Y que sí, los cursos que hemos dado sirven. Muchas de ellas ya se han organizado en pequeñas empresas. El emprendedurismo, eso es natural de los guatemaltecos y están dedicadas a esto. Entonces, ¿me entiendes? Hay cosas que este tema da para, digamos, tiene numerosas aristas, ¿verdad? Y yo creo que algo muy importante es cómo Guatemala se ha adaptado, digamos, a ese fenómeno, digamos, en este caso con el mercado norteamericano, aunque nunca deberemos dejar de perder de vista que, digamos, la migración significa también que millones de guatemaltecos no encuentran acá las posibilidades de poder tener una vida digna. Y eso sí, digamos, nunca debemos de perderlo porque ahí están temas como qué ha hecho el Estado, qué está haciendo el Estado, qué va a hacer el Estado. Estorbar, malgastar, despilfarrar. Miguel, hablamos de las causas, sencillo. La mayoría se va porque acá no puede mejorar su calidad de vida, porque no hay fuentes de trabajo productivo que les permitan vivir la mejor vida posible y quieren vivir en otras condiciones. Es un anhelo humano que tenemos, yo diría el 99.9% de las personas. Siempre hay alguno ahí que, pues, saber es raro que tanto se ha traumado a lo largo de su vida que no es eso lo que desea, pero la mayoría va a actuar para pasar de un estado, como bien lo explica Mises en los axiomas de la acción humana, va a actuar para pasar de un estado de, voy a llamar insatisfacción, a uno de, satisfacción o menor insatisfacción. Actuamos para mejorar. Entonces, por eso se van. El 99% de nuestros compatriotas, y que es gente trabajadora. Y se fue porque no encontraban trabajo en Guatemala, como hay muchos que todavía no se han ido, que por cierto, eso quisiera que comentáramos, que recientemente leía un estudio acerca de la importancia que es ese, el bono, ¿cómo es que se llama? Poblacional. El bono demográfico en Guatemala, que quiere decir que Guatemala es uno de esos países donde todavía los nacimientos superan a las muertes en el mundo y que tiene una población relativamente joven. Pero esa población relativamente joven son los primeros que quieren emigrar. Entonces decía, pues, qué maravilla, pues aquí hay gente joven que quiere emprender, que quiere mejorar, pero quieren mejorar en otros países porque en Guatemala no encuentran opciones y por las actitudes y decisiones que han tomado los gobernantes en estos 2 años, pienso que poco va a cambiar en lo que queda del mandato de Bernardo Arévalo y de la 10ª legislatura. Y más cuando se están más envueltos, una semana es un capítulo de la telenovela, al día siguiente son otros, y bueno, al final termina siendo esto un circo que cambia presentación semana con semana, pero sigue siendo un circo.
que no hacen lo que se necesita para eliminar obstáculos. Yo no he visto que esta legislatura haya eliminado obstáculos a la inversión. No lo han hecho. Todo lo contrario. Han puesto más trabas para poder invertir en Guatemala. Porque la mayoría de la gente, Miguel, no entiendo por qué no se dan cuenta que un trabajo productivo no se produce por generación espontánea. ¡Puf! Quiero un trabajo y ¡puf! Aparece. No. Implica una inversión de capital altísima. En Guatemala necesitamos una inversión de capital altísima, pero cuando se prohíbe a la gente invertir y trabajar, ahí está el caso de Maya Nichols, por ejemplo, ¿qué nos queda? Entonces, ya determinamos que los guatemaltecos, el 99.99% se van a trabajar. Segundo, es gente cortés, es gente educada, no son delincuentes. Que es diferente la migración guatemalteca a la, por ejemplo, la venezolana, que sí, efectivamente, hay lamentablemente muchos que llegan con la idea de que el gobierno, entre comillas, el abstracto Estado, diría Bastiat, los tiene que mantener. Pero esos no son los guatemaltecos. Y ya ahorita, pues, entiendo que, pues, tristemente, y esto tampoco lo quiero generalizar, porque también conozco muchos venezolanos que son gente productiva, gente que está peleando por la libertad en su país, y mucho va a haber que reconstruir en Venezuela cuando finalmente salgan de los sátrapas que están en este momento usurpando el poder en Venezuela. ¿Okay? Pero la realidad es que va a aumentar el número de deportados en Guatemala. Y la realidad es que van a seguir muchos de nuestros compatriotas buscando emigrar en búsqueda de esa mejor calidad de vida. Pero también es una realidad que la situación se va a complicar. O sea, va a ser cada vez más difícil pasar a Estados Unidos y poderse quedar en Estados Unidos. Lo que también implica que los delincuentes y en algunos casos criminales, que sobre todo en México los ayudan a pasar, no solo van a aumentar el precio de sus servicios, sino los riesgos que van a correr los emigrantes, sobre todo en el caso de las mujeres y los niños, van a ser cada vez mayor. Realmente es un contexto complicado. Ahí está la encuesta que nosotros estamos compartiendo ahorita y ojalá tuviéramos más votos. Según esto apenas llevamos 38 votos, pero me gustaría conocer más la opinión de nuestra audiencia. Por eso hacemos estas cosas. Así que los que ya han votado, si las pueden compartir en sus redes, se los agradecemos para que podamos tener alguna idea de cómo la mayoría estamos viendo esta situación en Guatemala. La pregunta que estamos haciendo en X es: ¿cómo crees que la llegada de migrantes retornados afecta a la situación económica de Guatemala? El 2.6% de los que han votado dice que mejora la economía, el 13.2% dice que no tiene impacto y el 84.2% de quienes han votado, yo incluida, que complica la situación. ¿Tú qué pensás, Miguel? ¿Y cuáles serían los escenarios que podemos esperar en lo que respecta a un aumento de deportaciones en Guatemala y todo este contexto de que se va a dificultar más en todo sentido la emigración? Mira, para mí el escenario ideal es aquel en que tuviéramos un Estado inteligente. Bueno, pasemos al siguiente. No, pero es que debo de explicarlo. Tenemos más o menos como 10 minutos. Okay, pero te lo voy a explicar en qué sentido. Perder el tiempo en una fantasía. El pero Estado, bueno, para mí, el Estado inteligente en términos de migración es aquel que empiece a negociar con el gobierno norteamericano una migración ordenada. Puede ser permanente o puede ser temporal. Ese sería un Estado que se fija. Que se facilite la emigración. Sí. Es decir, que entiende la lógica. Es que es difícil que entiendan la lógica de mercado, pero bueno, digamos que fuera factible que lo entendieran, cómo funcionan estas cosas en la realidad, cómo opera el mercado a nivel global, y entonces desarrollaran una tarea, digamos, de facilitar ese proceso, digamos, ¿verdad? Ese sería el escenario para mí ideal, digamos, ¿verdad? Tiene que ver con el Estado.
Lamentablemente creo que el escenario más realista es aquel donde no va a suceder nada y los propios guatemaltecos empezarán a tomar sus propias decisiones. ¿Me arriesgo, no me arriesgo? Esa es la decisión de mercado al final. Sí, también. Digamos, ¿verdad? Lo voy a... me siguen llamando de que me presente, de que yo vea la manera de llegar, ¿verdad? Esto podría suceder, digamos, acompañado de una acción del propio gobierno de Estados Unidos que diga, bueno, es decir, esto no puede ser tan rígido y hay que ser un poco más flexible en términos de la migración. Recordemos que la migración es el fenómeno social del siglo, de los últimos 100 años. La migración es una cuestión constante, entonces hay que también desde esa perspectiva empezarlo a entender, ¿verdad? Sí existe un escenario complicado, digamos, que podría ser que la deportación aumentase en cantidades mayores a las que conocemos, ¿verdad? Para ponerlo en contexto, el año pasado deportaron más o menos a 66,000 personas, algo así. Que fuera el doble de eso, pues eso quizás empezaría a tener impacto especialmente en el tema de las remesas, ¿no? Entonces podría dar y podría impactar, aunque yo creo que las remesas devienen más de guatemaltecos estables. Aquellos que ya se adaptaron y que en las circunstancias actuales hasta sus propios empleadores los van a proteger o deberían de ayudarlos a un proceso de legalización permanente o temporal. Yo creo que aquí hay que ser más inteligente, digamos, los estados, y el de allá también tendría que ser mucho más inteligente en entender cuáles son las dinámicas del mercado. Ahora, en ese escenario pesimista, lamentablemente, te voy a dar un dato que quizás ejemplifica esto. La mayor parte, como tú bien dices, la migración guatemalteca es básicamente de personas de 15 a 25 años. Este es el segmento que se nos ha ido, ¿verdad? El famoso bono geográfico se fue. Demográfico. Se fue, pero digamos, eso coincide con algo, fíjate. En las áreas rurales de Guatemala, bueno, y también en algunas áreas urbanas, los institutos de secundaria están vacíos, si no es que están cerrados. Eso no se ha publicado. Pero remozados. No. Remozados, pero cerrados. Remozados, pero cerrados y vacíos, sí, o sea. Sí. Desde hace unos años a la fecha, los institutos de secundaria, especialmente en nivel básico, diversificado no porque casi no existe, digamos, ¿verdad? Diversificado en Guatemala lo da el sector privado a través de los colegios privados. El Estado en Guatemala casi no da el nivel diversificado. Pero los institutos de secundaria están vacíos. Porque simplemente los jóvenes se fueron, ¿verdad? Incluso creo que institutos en la capital ya están hasta cerrando también, digamos, ¿verdad? Porque no hay población interesada. Esta es quizás para mí la parte más trágica y que tiene que ver con nosotros. Es decir, el Estado también tiene que reinventarse en ese sentido, entender cuáles son estas nuevas dinámicas y adaptarse. Sí, si seguimos sacando bachilleres en cualquier cosa, digamos, o creo que todavía salen peritos contadores o hasta maestros o secretarias, digamos, eso es absurdo, pero eso requiere de un Estado más inteligente, insisto, en que pueda entender estas nuevas dinámicas, ¿verdad? Para intentar que, digamos, que el guatemalteco, bien sea que se quiera quedar acá o quiera emigrar, tenga mejores calificaciones, mejores, digamos, capacidades para poderlo hacer. O sea, porque la libertad no la puede perder, ni la podemos, digamos, sojuzgar. El guatemalteco tiene el derecho de decidir si se quiere quedar acá o si se va. Digamos, eso es si pero un Estado comprometido. Corriendo los riesgos que implique esa decisión, porque hay que entender, para los que decían emigrar, que va a ser más complicado, los peligros van a aumentar, o que significa que los riesgos son mayores, el hacer el camino a Estados Unidos va a ser más caro, y la probabilidad de que puedan entrar y quedarse en Estados Unidos va a ser menor que la que tienen hoy. Entonces, ¿por qué? Porque estarían entrando una vez no se haga ese, que me parece muy, muy interesante, y pienso que deberíamos de tal vez tratar de hacer una reflexión todos los días a quienes en Guatemala tienen el poder para hacer esa negociación de, mire, Donald Trump y gobierno de Estados Unidos, aquí ustedes necesitan, a ver, tenemos el meme del Cadi, pongamos el meme del Cadi, el mismo Donald Trump, sin ir muy lejos, toda la huya que se hizo
porque resulta que el peluquero de los Trump era guatemalteco. Sí, imagínate. O sea, para la toma de posesión, no sé si lo sabían nuestra audiencia, estaba enterada de que el peluquero, o sea, quien peinó a los Trump el día de la toma de posesión de Donald Trump, el pasado 20 de enero, era guatemalteco. Entonces, bueno, Jorge tiene un meme que no sé si ya lo tiene, ya lo tenés, ya no lo va a poner. Ok, que miren eso, qué risa. Está ahí Donald Trump preocupado porque where's my caddy? You deported him, sir. O sea, está preguntando, está jugando al golf, como saben, en Mar-a-Lago. Él tiene un club de golf, le gusta jugar golf a Donald Trump. Entonces está preocupado porque no hay quien le cargue sus palos de golf, que son a los que se conocen como los caddies. Entonces está ¿qué pasó con mi caddy? Ok. Y pregunta por qué no está, que lo había deportado. Entonces, esto yo sé que es un meme que es para hacernos reír, como hizo reír a Miguel, pero es la realidad. Yo recuerdo que había una película que a mí me pareció buenísima, creo que será de principios de siglo o finales del siglo pasado, que era Un día sin mexicanos. Ah, sí. ¿Te recordás de esa película? Buenísima. Podríamos hacer una nuestra ahora. Sí. Un día sin guatemaltecos. No se podrían peinar, saldría Melania con todos los pelos parados. Y... Ahora mira. Sin uñas pintadas. Sí, sin uñas. Lo que no es válido es lo que hoy leí en la prensa. Que la Comisión Nacional de Inmigrantes, la respuesta que espera dar es comprar un autobús. Ay, no solo gastar dinero, es ofensivo. Decir que lo que van a hacer es licitar, ¿verdad? Y ya sabemos qué puede pasar en una licitación de gobierno, ¿verdad? Ellos van a licitar la compra de un autobús para llevar a los guatemaltecos a sus lugares de origen. Eso es no tener visión. Entonces eso es aprovecharse de las circunstancias, ¿no? Entonces eso te digo, tendría que cambiar una lógica. ¿A quién le van a dar el chance, no? Sí, es decir, es una lógica, digamos, lamentablemente, digamos, otra vez, digamos, el tema, afortunadamente, está en manos de los propios guatemaltecos. Y el Estado simplemente, digamos, estará al lado, justificando gastos o saber qué, ¿verdad? Pero no haciendo, digamos, lo que debe hacer esa dinámica importante de apoyo, digamos. No se trata de un Estado que le dé de comer y vivir a los guatemaltecos. Es un Estado que le apoye, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos no tienen capacidades ahora, de los retornados que vengan, capacidades diferenciadas, digamos, que pueden aprovechar muy bien acá? Sí, la mayoría se fueron a capacitar. Sí, regresan en mejores condiciones de cómo se fueron. Sí. Entonces, eso me parece un punto importante a resaltar. Miguel, tenemos que terminar. Ha sido una hora casi que hemos estado conversando, que me ha parecido, voy a compartir. Vi que me dijeron que alguien de nuestros oyentes había dicho que era una entrevista muy, muy, muy buena la que estábamos haciendo. Fue Lucrecia Sáenz, me ponen que... Dice que fue una excelente entrevista y estoy de acuerdo con Lucrecia y con todos aquellos que sí opinan, que también, por favor, así como Lucrecia, expresen esa opinión, ese juicio. Pero tenemos que terminar, así que en un par de minutos, algo más que querrás agregar que no hayamos comentado, que consideras que es importante, o tal vez hacer una recapitulación de esta hora que hemos estado conversando sobre lo que nosotros consideramos hoy uno de los temas más importantes en Guatemala. Reiterar que es un tema importante, no lo podemos dejar de lado, porque en la medida en que esos 21.500 millones de dólares en remesas, digamos, obviamente que tuvimos el año pasado, son relevantes para la economía guatemalteca, ¿verdad? No, digamos, complementan, digamos, lo que el guatemalteco aquí internamente hace. Son importantes, ¿verdad? Pero, digamos, tengamos confianza
en que, digamos, el propio mercado creo que arreglará mucho de este tema, digamos, ¿verdad? O ordenará mucho de este tema. Hablando del mercado norteamericano, digamos, yo creo que ahí, digamos, más allá de intenciones políticas que son entendibles y las tenemos que aceptar. La defensa del territorio norteamericano, de su propia seguridad, son legítimos por parte de su gobierno. Lo que ojalá es que junto a eso, que es legítimo, también, digamos, insisto, el mercado sea el que se encargue de ordenar este tema, ¿verdad? Y lo más deseable, pero sabemos que es lo más difícil, es que el Estado guatemalteco, pues, digamos, actúe de una forma diferente y complemente a lo que los guatemaltecos también sabemos hacer, que es trabajar. Lo importante al final de esto, Miguel, es que la respuesta a los deportados que buscan trabajo es la misma respuesta a qué hacer para que los guatemaltecos no necesiten emigrar y que podamos vivir sin esa dependencia creciente de las remesas, que es eliminar los obstáculos a la inversión en nuestro país, simple y sencillamente, porque eso no solo va a beneficiar a los deportados, sino a todos los guatemaltecos que estamos acá. Al final es lo que necesitamos que suceda en Guatemala. Miguel, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y pues como sin duda es el tema más, el número uno, después de este enfrentamiento que hubo entre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el domingo pasado, nos queda claro de que en la agenda de Trump, lo más importante es el tema de los inmigrantes en Estados Unidos. Así que seguirá, obviamente por motivos obvios, seguirá siendo un tema importante y relevante a abordar en Libertópolis. Así que te agradecemos que hayas estado con nosotros. Al contrario, muy, muy agradecido por la invitación.